Vamos a charlar un minuto con el doctor Carlos Alberto Veraldi. Es profesor de Derecho, digamos, más allá de que sea en este momento abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, pero muchísimo antes de ser abogado de la expresidenta fue y es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho. Así que de eso quiero hablar con él. Doctor Veraldi, buenas tardes, ¿cómo vamos? Aquí Mariana Onega y Tuni lo saludan. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes y felices Pascuas. Igualmente para usted y para toda su familia. Doctor Veraldi, bueno, hemos visto estas entradas en la Quinta de Olivos de 2 jueces de casación, de un fiscal que tiene mucha presencia en Comodoro Pi, también de un juez de la Cámara Penal. Primera pregunta es, ¿hay delito en las visitas o en qué consiste esto judicialmente? Bueno, primero, desde el punto de vista de lo que cualquier ciudadano puede ver, es bastante, digamos, preocupante y diría escandaloso. ¿No? Porque de alguna manera se está, digamos, borrando uno de los límites básicos que hacen una comunidad democrática y es la independencia del Poder Judicial. Que un juez vaya a verlo al presidente, la verdad, es un hecho por demás infrecuente. Quizás puede ser que el presidente de la Corte lo haga con alguna, digamos, habitualidad porque es la cabeza del poder, pero no se explica hasta ahora qué era lo que estos jueces y fiscales estaban haciendo ahí en Olivos o en la Casa de Gobierno con esta frecuencia y esta habitualidad. Y ahí está el punto de lo que digamos, de la pregunta o mejor dicho, de la respuesta. Hay que analizar cuál es el contexto. Que un juez tenga una reunión, eso en sí no constituye un delito. Ahora, si eso se produce en el marco de una investigación que el juez está llevando a cabo, que el fiscal está llevando a cabo, y unos días después o horas después aparece una decisión que de alguna manera es funcional al gobierno, ya sea por sus intereses políticos o bien por alguna otra finalidad, bueno, ahí sí estamos en problemas. Ahora, si a mí me tocara uno de estos jueces, yo diría, no es un juez imparcial, es un juez que juega al pádel o es un juez que visita a... supongamos que yo no sea del palo del PRO, es un juez que visita, juega al pádel, hace sociales con mi adversario político. Entonces, no es un juez imparcial. No hay delito en que en un caso intervenga, incluso ocultando eso, un juez que no es imparcial. Bueno, ahí vamos a otra cuestión. Si el juez tiene algún grado de familiaridad con alguna de las partes o alguno de los interesados, el artículo 55 del Código Procesal Penal establece eso como una causal de excusación. Es decir, no es que las partes tienen que pedir que el juez sea parte, sino que el juez tiene la obligación de hacerlo. Si en esa circunstancia, con este contexto, el juez no lo hizo, bueno, ahí empezaríamos a encontrar significación jurídico-penal. Hay un artículo que es el 248 que justamente sanciona a quien no cumple con la ley. Entonces, yo cuando en las pocas veces que fui a declarar como testigo me preguntan, ¿usted es amigo o enemigo de la persona imputada? Y supongo que a un juez no puede ser amigo de una de las partes. No, esto es mucho más grave. Al testigo le preguntan para ver cuál es la credibilidad de lo que dice. Aquí estamos en una situación mucho más compleja y mucho más grave porque ya no es lo que dice, sino lo que resuelve. Y si el juez se encuentra en una situación que se llama de temor objetivo de parcialidad, bueno, el juez se tiene que excusar. Y si no lo hace, entra en consideración este artículo. Pero mucho más grave es si las decisiones que toma después son decisiones que importan violación a la ley o desvío del poder jurisdiccional, porque ahí sí ya entra otro delito en consideración que es el de prevaricato.
Que es dictar resoluciones que van contra la ley, digamos. Exactamente, eso es una conducta que está prevista en el artículo 269 del Código y que tiene una figura básica, que es esta que estamos mencionando, es decir, el juez que dicta una resolución en contra de la ley, o bien sin tener en cuenta o en contra de los presupuestos fácticos, que tiene una pena, la verdad, de multa, no tiene una pena demasiado grave. Pues sí, pero si es en causa penal, no es que tiene una... Claro, eso es lo que quería decir. En una causa penal, el segundo párrafo del artículo 269 sí tiene un tipo penal muy muy complejo, porque llega a una pena que va de casi a 15 años de prisión. Es decir, estamos ahí, sí, es una figura específica. Pero digo, porque hay casos en los que tomaron decisiones, claro, es una opinión nada más la que doy, pero tomaron decisiones aberrantes, mandando gente presa. Ya no digo si era culpable o inocente, sino mandaron gente presa de la manera más irracional. Por eso es lo que quería completar. Después hay una figura específica, que es esta de la de dictar prisiones preventivas arbitrarias, que está prevista en otro artículo. Pero la conducta más grave de todas es dictar una sentencia en una causa penal, porque ahí sí estamos hablando de una pena que indudablemente es de cumplimiento electivo. Pero esto desde el punto de vista de lo que es una resolución en una causa en concreto. Y además de todo esto, lo que estamos viendo es un modus operandi de armar causas y de perseguir a adversarios políticos, ya estamos todavía en una figura mucho más grave, que es eventualmente de una asociación ilícita. Bueno. Yo soy siempre muy muy restrictivo en la opinión de aplicar este tipo de conductas, pero cuando se materializan una serie de presupuestos fácticos como lo que estamos viendo, es decir, personas que frecuentan la Casa de Gobierno, que todos estos jueces y fiscales tienen competencia en causas directas sobre adversarios políticos y lo materializan esto a lo largo del tiempo y lo hacen, digamos, sobre la base de la posibilidad de un acuerdo previo. Bueno, tenemos elementos para decir que puede llegar a haber una asociación ilícita. Yo repito, es una figura que hay que tomar con mucho cuidado, pero en un caso así no puede ser descartada. O sea que, la pelotita, me impresiona un poco, doctor Veraldi. Es decir, que usted baraja la alternativa de que acá, en estas visitas y en lo que hicieron, además, porque no son las visitas solamente, puede entrar el delito de asociación ilícita. Mire, es imprescindible llevar a cabo una investigación seria. Van apareciendo elementos. Primero, visitas. Después, tenemos cruzamientos telefónicos respecto de algún operador judicial. El caso de Pepín Rodríguez Simón. Después aparecen, por otro lado, en la causa de la mesa judicial, mails que dan cuenta de reuniones que se producen de manera frecuente. Por otro lado, tenemos una causa en Lomas de Zamora, en donde se encuentran procesados por espionaje casi 40 personas. Es decir, estamos viendo un contexto de extraordinaria gravedad que, les digo sinceramente, yo jamás había visto en tiempos democráticos. Entonces, todos estos elementos evaluados en su conjunto llevan a considerar que podemos estar en presencia de una verdadera asociación ilícita. Y creo que el presidente de la Nación el otro día contó que tuvo una entrevista con el juez Ercorini, y el juez Ercorini le contó que él tenía que procesar a la que en ese momento era la procuradora, aunque no correspondiera. Es decir, ahí lo que confesaba Ercorini era un prevaricato. Es el caso típico. Es decir, un juez dice, mire, yo voy a tomar una decisión aunque no corresponda, aunque no sea legal. Y esto no es que era una conducta individual o aislada, sino que se daba en un contexto tan grave que incluso el relator de Naciones Unidas, justamente en materia de independencia judicial, sacó un informe que llegó a la Argentina y que decía todas estas cosas, ¿no? Es decir, poner jueces por decreto en la Corte, echar al procurador,
manejar el sistema de sorteo, porque este es otro tema que también tiene que ser evaluado dentro de este contexto. Es decir, no puede ser que todas las causas que tenían interés para el gobierno y que se referían a Cristina Fernández de Kirchner siempre se sorteaban, comillas, y caían en un juzgado de Bonadío. Las posibilidades matemáticas de que esto fuera un sorteo transparente son absurdas. Entonces, todos estos elementos son los que ameritan que se haga una investigación muy seria, muy seria. Hay causas abiertas, veremos si esas causas continúan su trámite de manera independiente o de alguna manera se van a unificar, ¿no? En el caso específico de la causa que tiene la doctora Servini, bueno, ya hay sino declaraciones indagatorias ordenadas. Sí, claro. Entonces son cosas que tenemos que ver. Y este dato nuevo, en realidad para mí no era tan nuevo, porque todos de alguna manera sospechábamos de que los jueces iban a pedir instrucciones a Olivos, bueno, ahora se está reflejando. Esto de pedir instrucciones lo agrego yo en el contexto, porque si no, ¿cómo se explica que los jueces sigan con esa frecuencia? Decir que iban a jugar al pádel, la verdad, me parece bastante ridículo. Qué bárbaro. Bueno, la verdad que me impacta un poco su enfoque, doctor Veraldi. Le agradezco mucho este diálogo. Me imagino que todo este enfoque y todo eso lo va a conversar con la expresidenta, que es a quien usted defiende, porque esto supongo que es también en el marco de las causas que ella afronta, ¿no? Mire, yo creo que aquí está probándose o acreditándose algo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, y es que las causas estaban armadas. Es decir, más allá de la discusión teórica de si hay lawfare o no hay lawfare, lo cierto es que aquí hay procesos que fueron construidos de una manera totalmente artificial. Que le pusieran a Bonadío, que Bonadío dictara procesamientos. Hoy se ve la razón de todo eso, pero se ve la razón en el contexto de que además esas decisiones absurdas y arbitrarias eran después ratificadas, confirmadas por jueces que estaban en instancias superiores, que eran los mismos que iban a Olivos, o que iban a la Casa de Gobierno. Es decir, la verdad, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que estamos verdaderamente en algo inédito en el sistema democrático, y que yo me atrevo a decir casi que fue un golpe de Estado que se envió al Estado de Derecho. Esto es verdad. Gracias, doctor Veraldi. Muchísimas gracias. De nada, buenas tardes. El doctor Carlos Alberto Veraldi acaba de decir que esto fue casi un golpe de Estado, que toda esta asociación ilícita que funcionaba detrás de escena fue casi un golpe